Comenzamos en Perú, donde continúan las movilizaciones, los bloqueos de carreteras y las protestas en el sur del país. El gobierno decidió decretar el toque de queda en Puno, donde habrían sido atacadas 2 sedes de gobierno y en previsión también de lo que podría ser otra jornada de extrema violencia como la del lunes, que dejó al menos 18 muertos. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: la prohibición de traslado y reunión de 3 días se produce luego de graves hechos de violencia entre manifestantes y agentes del Estado. En uno de ellos, un policía murió calcinado tras el ataque de una turba, según la Fiscalía, contra el vehículo policial en Puno. Hay decenas de muertos y heridos, la mayoría de ellos manifestantes. La OEA convoca a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente por actos antidemocráticos en Brasil. El gobierno decreta arrestos masivos mientras la justicia se prepara para juzgar a los presuntos responsables. Hay más de 1.500 detenidos. Y Ciudad de México acoge la cumbre tripartita de los llamados Tres Amigos. En la cita, los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá buscan respuestas a los problemas urgentes a solucionar. La migración y el narcotráfico encabezan la lista. Perú ha decretado un toque de queda de 3 días en la zona andina de Puno, epicentro de las protestas antigubernamentales que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para el año 2023 y una nueva constitución. Amnistía Internacional ha pedido el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza policial en unas protestas en las que ya han fallecido 47 personas en total, 18 solo este lunes y el martes. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, declaraba un duelo nacional laborable para este miércoles por los muertos en las protestas. El nuevo gabinete, que asumió el poder en diciembre tras la destitución de Pedro Castillo, ha acudido hoy al Congreso a pedir un voto de confianza para su investidura y defender su gestión. Por otro lado, el Ejecutivo prohibió la entrada al país del expresidente Evo Morales, señalado por su presunta implicación en las manifestaciones. Y en medio de todo esto, el caso La División para Latinoamérica y el Caribe de la Federación Internacional de Periodistas advierte de la compleja y muy delicada situación en la que están trabajando medios locales y extranjeros. Y hablamos de este asunto desde Lima con quien ven, con Zuliana Laínez, quien es vicepresidenta del organismo. Zuliana, un gusto hablar contigo nuevamente. Y parto preguntándote, ustedes acaban de apoyar además un comunicado que es un llamado de atención sobre todo. Cuéntanos. Sí, cuesta mucho decir buenas tardes desde Lima hoy, después de los 18 compatriotas muertos ayer, del policía también muerto hoy, del que hemos tenido conocimiento, pero nada, es el contexto en el que estamos justamente hoy. Fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos, hemos lanzado un frente para exigirle al gobierno garantías para la actividad periodística. Nosotros hemos registrado 9 ataques a periodistas en lo que va de este 2023 y el 78% de los casos son de responsabilidad de efectivos policiales o militares. Es producto de la represión que estamos viviendo estos días. El caso más grave, quizás el del fotoperiodista de la agencia española EFE, que en Juliaca, justamente ciudad que está siendo el epicentro de todas las movilizaciones y las protestas sociales, fue impactado por un proyectil, por un perdigón en la pierna derecha y está ahora un mes imposibilitado de poder volver a retomar labor periodística. Nosotros le demandamos al gobierno, no le estamos pidiendo un favor, sino que cumpla con el deber de garantizar actividad periodística en un momento de protesta social en el que el registro de los periodistas, de los fotoperiodistas, de los camarógrafos es esencial para luego poder probar aquellos excesos que se hayan dado en el uso de la fuerza de los policías o también violencia de quienes se infiltran en las movilizaciones sociales. Por favor, Gobierno de Perú, escuchar este llamado que hace este organismo, la Federación Internacional de Periodistas en Puno. El gobierno reconoce, respondiendo también a la situación, respondiendo con un toque de queda, decíamos, en Puno, que es el epicentro de las protestas, donde hay decenas de muertos, Zuliana, y también heridos. Y aquí la pregunta: ¿cuán mal está la situación? ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen en terreno? Ayer lo que se ha vivido en Puno es una barbarie. El registro que teníamos de nuestros colegas locales eran helicópteros lanzando perdigones, bombas lacrimógenas,
desde altura y represión en tierra. Incluso en algún momento se hablaba de cortar el fluido eléctrico de manera general en horas de la noche, justamente no solo para amedrentar a la gente que todavía estaba en calle, sino probablemente para evitar cualquier tipo de registro de lo que podría suceder. Anoche el presidente del Consejo de Ministros, junto al ministro de Defensa, el del Interior, la ministra de Salud, ofrecieron una conferencia de prensa en la que fueron mínimas las palabras respecto a los compatriotas asesinados en la jornada de ayer. Eso trae indignada a la población. Hoy veíamos imágenes de la ciudad de Juliaca velando en calle a sus muertos y con un gobierno cuyo discurso ayer en Televisión Pública Nacional parecía más un discurso para conseguir hoy el voto de confianza en un Congreso que está deslegitimado, más que un mensaje que correspondería a un día que realmente fue una masacre en el sur del país. No pinta nada bien lo que viene, se habla de movilizaciones que vienen hacia Lima justamente para reclamar esto que ustedes bien señalaban, renuncia de Dina Boluarte, elecciones generales este año y no en el 2024 como ha anunciado el Ejecutivo y el Congreso, y es lo único que asumimos podrá traer nuevamente la paz al territorio nacional. Zuliana Araimes, muchas gracias por todas estas informaciones y tus opiniones, valoraciones allá en Lima. Un abrazo. Un saludo. Y de Perú a Bolivia, porque allí hay sectores de oposición que han convocado, quiero decir, también para este martes manifestaciones en todo el país contra el gobierno de Luis Arce y también para exigir la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido, recordemos, por supuesto, delito de terrorismo. Y recordemos que el líder opositor del expresidente Morales también fue detenido el pasado 28 de diciembre y el tribunal le dictó prisión preventiva durante 4 meses. Esta detención provocó protestas de sus seguidores que se han tornado violentas y han incluido bloqueos de carreteras y de aeropuertos, ataques a edificios públicos. Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia durante los 2 últimos años de Jair Bolsonaro. Y Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia hasta el pasado domingo, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes gubernamentales del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. La orden de detención cursada por el magistrado Alexander de Moraes se enmarca en la investigación de los actos golpistas del domingo. La Policía Federal registró este martes el domicilio de Torres, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos viajando con su familia. La intentona golpista ha dejado hasta el momento un balance de 1.500 detenidos. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con el periodista Marcelo Silva de Sousa en directo desde Brasilia. Marcelo, saludos. Y bueno, hemos coincidido conociendo esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar el arresto del primer político bolsonarista. Y digamos que no es el único prominente con esta orden. Hoy cuéntanos, por favor. Bueno, así es, Jenny. Primera orden al menos contra un hombre fuerte del bolsonarismo, Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y quien formó parte en el último periodo del gobierno de Bolsonaro de la mesa chica del expresidente. Torres, cuya prisión había sido pedida el mismo domingo por la Abogacía General de la Unión, porque el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ve un sabotaje por detrás de la acción de Torres, que tras salir del gobierno de Bolsonaro había recalado en la seguridad del Distrito Federal como secretario de Seguridad. Era el encargado de cuidar el patrimonio público aquí en la capital y el domingo pasado, cuando manifestantes radicalizados invadieron los 3 principales edificios, Torres no estaba en el país, estaba en los Estados Unidos, donde también se encuentra Bolsonaro. Y sin ir más lejos, Torres había asumido el cargo de secretario de Seguridad el 2 de enero, cambió a la cúpula de la policía y más tarde viajó a los Estados Unidos tomándose vacaciones en su primera semana como funcionario público. Por eso y por la actitud de algunos agentes de la policía que debían estar cuidando el patrimonio público, el gobierno de Lula ve sabotaje. Torres, poco antes de que se conociera su orden de detención, dijo que su aplicación WhatsApp había sido clonada. Los investigadores sospechan de que se trataría de una maniobra para empezar a borrar pruebas. Y Marcelo, ¿qué sucede ahora mismo con el resto de los arrestados que llegaron a sumar 1.500 personas? Recordemos, ¿a qué penas se exponen? ¿Cuál es la situación procesal de ellos?
Bueno, cerca de 600 personas, 599, fueron liberadas este martes por razones humanitarias, personas con enfermedades, madres con niños chicos y ancianos. Unos 500 aproximadamente siguen en un gimnasio de la Policía Federal y las centenas restantes ya están en un complejo penitenciario. Las autoridades esperan del gobierno un pedido de más 50 detenciones para las próximas horas. El gobierno, que está obsesionado con llegar hasta la punta del ovillo, hasta los financiadores e ideólogos de los ataques del domingo, y los manifestantes y quienes participaron de los actos van a poder responder penalmente por hasta 15 delitos, lesiones corporales, daños al patrimonio público y el delito de golpe de Estado, penas de hasta 20 años de prisión, que aquí en Brasilia las máximas autoridades quieren que se llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables realmente cumplan las penas en cárcel. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por estas informaciones allá en Brasilia. Un abrazo. Y los líderes de Estados Unidos, de Canadá y de México sostienen el segundo día de conversaciones en Ciudad de México, donde los tres países representan ese tercio de la economía mundial, por lo que esta reunión es entonces de capital importancia para muchos actores, conocida como la Cumbre de los Tres Amigos. La cita ha reunido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México y país anfitrión, Andrés Manuel López Obrador. Las conversaciones se han centrado hasta ahora en la migración irregular y el tráfico de drogas, con Biden bajo presión para poner fin al caos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y ampliamos desde Ciudad de México con nuestra enviada especial a la cita, Carolina Chimoy. Saludos. Tres amigos, Carolina, ya están reunidos. ¿De qué han hablado y cuáles son las posibles fricciones? Efectivamente, Jenny, hace un par de horas que ya están reunidos los tres amigos, que como en todo tipo de amistad también tendrán sus fricciones. Canadá y Estados Unidos, claro, criticando ese nacionalismo en el ámbito de economía energética por parte de México. Sin embargo, hay temas de interés común. Migración, donde el interés principal, eso sí, es del presidente Joe Biden, siendo que el tema de migración es uno de los problemas principales que él tiene en casa. Pero lo que une a los dos son intereses económicos. Ellos quieren dar la imagen en casa de que son tres países que se entienden bien y que llevarán un crecimiento, una solución económica a casa. Recordemos, crisis económica, inflación en los tres países. Ellos tienen que mostrar que pueden salir de esta cumbre con soluciones para sus votantes. Y dentro de esas soluciones, las energías limpias son un sector de alta importancia. El producir vehículos eléctricos podría ser algo que en el futuro beneficie también a México. Dentro de eso también hay otros ámbitos económicos como la producción de semiconductores, que también se ve una posible cooperación entre Estados Unidos y México. Otro tema de alta importancia también son las políticas antidrogas. Es ahí donde Estados Unidos y México tienen varios temas de los cuales hablar, que nos llevan al tercer punto y probablemente el más importante en esa cumbre para Estados Unidos, Canadá y México, que es el de migración. ¿Cuántos migrantes tomará México? ¿Cuántos migrantes se podrán quedar en México? ¿Cuántos aceptará Estados Unidos? Son negociaciones que estamos siguiendo de cerca y les traeremos las soluciones en aproximadamente una hora, que es cuando iremos a la conferencia de prensa donde estarán presentes los tres presidentes. Muchas gracias, Carolina Chimoy. Y vamos a hablar de economía, lo hacemos con quien ven, con Juliana González en el estudio. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nosotros vamos a hablar de las grandes plataformas y de la Comisión Europea, que sigue en su cruzada contra esos excesos de las plataformas online en la recopilación de datos de sus usuarios. El presidente de TikTok y la comisaria europea de competencia se reunieron este martes para discutir la política de privacidad de TikTok, que Bruselas llama excesiva. En su último escándalo, la plataforma de videos cortos admitió el mes pasado que algunos de sus empleados accedieron indebidamente a datos de usuarios de TikTok de dos periodistas para tratar de identificar el origen de filtraciones de informaciones a los medios. El grupo chino ByteDance, propietario de esta app, intenta desde hace 3 años convencer tanto los reguladores de Europa como de Estados Unidos de que los datos personales de sus usuarios no pueden ser manipulados ni por el Partido Comunista de China ni por ninguna otra entidad bajo la influencia de Pekín. En la Unión Europea, todas las plataformas enfrentan nuevas y estrictas normas tecnológicas que entrarán en vigor en los próximos 2 años y que exigen más esfuerzos por evitar la difusión de contenidos ilegales.
Y preguntamos a nuestro analista financiero, José David Navarro, cuáles son las cosas que concretamente le preocupan a la Comisión Europea sobre la plataforma TikTok. Una de las mayores preocupaciones es qué ocurre con el algoritmo de TikTok y sobre todo qué se hace con los datos de los usuarios privados de esta plataforma o incluso con los datos privados de empresas privadas e incluso empresas públicas. Todas ellas están cada vez acercándose más a esta plataforma TikTok para llegar sobre todo al público más joven, porque es una plataforma de vídeos que es extremadamente popular entre la población adolescente. Así que esa es la principal preocupación en estos momentos. A principios del próximo 2024 entra aquí en Europa una nueva regulación que va precisamente dirigida a este tipo de plataformas y que afectará directamente a TikTok porque obligará a una mayor transparencia en el algoritmo y mejores normas para regular el discurso en estas plataformas. Según la Comisión, precisamente la propia TikTok se habría acercado a los reguladores europeos solicitando esta reunión de la que hablamos, al parecer seguramente para conocer de primera mano más detalles sobre ese nuevo escenario al que se van a tener que enfrentar. Y las centrales obreras en Francia anunciaron este martes que entrarán en huelga el jueves de la próxima semana tras el anuncio del presidente de la República, Emmanuel Macron, de reformar el sistema de pensiones para retrasar en 2 años la edad de jubilación, es decir, pasar de los 62 a los 64 años. El rechazo de los sindicatos y de la opinión pública es unánime contra los planes del gobierno. Planes que deberán entrar en vigor a partir del 2027 y que afectarán a todos los empleados activos, asalariados o independientes y funcionarios estatales. Francia destina actualmente casi un 15% de su Producto Interno Bruto a pagar pensiones y no es ajena a la tendencia de envejecimiento demográfico como el resto de los países europeos. Y nos vamos a Estados Unidos, donde varias zonas del estado de California están bajo alerta de inundaciones tras una serie de tormentas que azotan a la región. Los habitantes de la localidad de Montecito, donde residen muchas celebridades, ya han sido avisados para que abandonen la zona. Hasta el momento, unas 17 personas han muerto en California y más de 100.000 hogares se han quedado sin electricidad. Estos daños climáticos cuestan además millones de dólares. El año pasado el país sufrió 18 catástrofes que causaron daños por valor de más de 165.000 millones de dólares. Es la tercera cifra más alta en los 43 años desde que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos lleva registros. Las aguas dejaron un rastro de destrucción. A su paso, las inundaciones volvieron a las calles intransitables, dañaron viviendas y vehículos. California sufre una racha de intensas tormentas. Lluvias torrenciales y fuertes vientos obligaron a declarar alertas en amplias zonas del estado. En el condado de Santa Bárbara, los 10.000 residentes del pueblo de Montecito tuvieron que evacuar la zona. Las autoridades temen que se produzcan deslizamientos. Es el precio de vivir en un lugar tan hermoso. Cuando llueve así, la destrucción es enorme. En Santa Cruz, un desprendimiento de tierra y rocas obligó a cerrar una carretera. Según los científicos, la causa de estos temporales es el cambio climático. Es necesario adaptarse a las condiciones climáticas y construir una infraestructura más resistente. Los periodos de calor son más calurosos, los de sequía más secos y los de lluvia más lluviosos. Como consecuencia, debemos seguir otras vías. Decenas de miles de personas continúan sin electricidad y los meteorólogos pronostican que las precipitaciones no cesarán. Dejamos estas noticias en Estados Unidos para entrar en Alemania, que es donde también hay temas climáticos y ambientales, ¿no? Es una crónica que cuesta creer lo que está pasando en Alemania, donde se han producido choques. Y cuando digo choques, choques entre la policía
y manifestantes de la población de Lutzerat, en el oeste del país, en una protesta contra la ampliación de una mina de lignito a cielo abierto. Las autoridades han comenzado a disolver las manifestaciones y a desmantelar las barricadas y se llevaron además a rastras a varios activistas que participaban en una sentada. Estos se oponen a los planes de ampliar la mina de carbón en plena tensión por la crisis energética que ha obligado a muchos países, incluido Alemania, a ampliar la producción de combustibles fósiles para generar energía. El desalojo de la localidad es inminente, aunque la policía no quiere confirmar todavía si eso implica que va a realizarse en las próximas horas, mañana o a lo largo de la semana. Lo que hemos visto hoy es, por decirlo de alguna manera, el desbloqueo de la zona exterior, pero en los edificios que quedan en pie dentro de la localidad siguen decenas de activistas atrincherados. Se calcula que alrededor de 200. Ese es el desalojo que se teme acabe ocasionando serios problemas. Incluso la Iglesia regional ha pedido a las autoridades que renuncien a efectuar ese desalojo y que busquen un margen de negociación con los activistas. En el origen del conflicto está la adquisición de los terrenos por parte de la energética RWE, que busca esa ampliación de las minas de lignito, como explicabais. Los activistas consideran, sin embargo, indefendible la ampliación dentro del compromiso del gobierno actual de abandonar los combustibles fósiles en 2030. La empresa y el Ejecutivo insisten en que la situación actual hace imprescindible esta medida. Activistas e Iglesia afirman que el lignito de la zona no hará falta para superar el invierno. Y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, visitó por sorpresa la ciudad ucraniana de Kharkov, cerca de la línea del frente. Baerbock mantuvo conversaciones con su homóloga ucraniana y visitó varias infraestructuras críticas, entre ellas una central eléctrica y un hospital infantil. La ministra alemana prometió más armas en apoyo a Kiev, así como pasos concretos, dijo, para ayudar al país en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Y la guerra continúa y uno de los puntos calientes es la ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región del Donbass. Aquí el reporte de nuestro equipo desde el lugar. Estos son los efectos de interminables meses de combate en la ciudad ucraniana de Bakhmut. Antes de la guerra, esta urbe industrial tenía una población de más de 70.000 habitantes. Ahora se estima que resisten cerca de 10.000. Situada en plena línea del frente en la región del Donbass, Bakhmut forma parte de una zona controlada por las fuerzas ucranianas. Rusia ha sufrido grandes pérdidas en esta región. De ahí que esta ciudad sea importante para los objetivos de Moscú en su avance hacia bastiones importantes como Kramatorsk y Sloviansk. De esta forma, Ucrania perdería el acceso a una importante red de carreteras y líneas de suministro ferroviario. Muchas de las ofensivas de Moscú en Bakhmut han sido llevadas a cabo por el grupo Wagner de mercenarios rusos. Su fundador explica su empeño en tomar Bakhmut por el valor militar de sus subterráneos, que pueden albergar tropas y tanques. A lo que Rusia se refiere, según expertos en estrategia militar, es a la red de kilómetros de túneles para llegar a los enormes yacimientos de sal y otros minerales. También sospechan que la batalla por Bakhmut se deba más a una necesidad de Moscú por obtener una victoria que a su importancia militar estratégica. Pero sea cual sea el motivo, la batalla, que se prolonga ya por meses, continúa dificultando la vida a quienes siguen en la ciudad, además de representar la pérdida de innumerables vidas y la masiva destrucción de su infraestructura. Arrancó el juicio en Grecia contra 24 trabajadores humanitarios que intentaban salvar a migrantes que cruzaban el Mediterráneo. Los activistas enfrentan numerosos cargos y acusaciones de espionaje y falsificación que podrían acarrear penas de hasta 8 años. Ellos niegan las acusaciones y alegan que solo trabajan para salvar vidas. Grecia ha acogido a miles de solicitantes de asilo a lo largo de los años, pero algunas ONGs acusan a las autoridades griegas de devolver también a los refugiados que se encuentran en situaciones desesperadas. Los voluntarios llevan años ayudando a migrantes que desembarcan en la costa de Lesbos, en Grecia. Estas imágenes son de 2015. Los trabajadores humanitarios aseguran se dedican a salvar vidas, pero Grecia afirma que lo que hacen es ilegal.
Este martes comienza en ese país el juicio contra 24 activistas humanitarios. Enfrentan acusaciones de espionaje y falsificación y penas de cárcel de hasta 8 años. Entre ellos está la activista Sara Mardini, que vive en Berlín. Esto dijo en una entrevista a DW en 2019. En el fondo sé que lo he hecho porque quería ayudar a la gente. Esa ha sido mi motivación. La historia de Mardini dio la vuelta al mundo después de que su viaje como refugiada junto a su hermana se convirtiera en una película de Netflix. Las dos huyeron de la guerra en Siria en 2015 y cruzaron el Mediterráneo hasta Grecia para instalarse finalmente en Alemania. Pero ella no tardaría en volver a Grecia para ayudar a refugiados. Fue detenida en 2018. Sim Binder, buceador rescatista irlandés, fue voluntario en la misma misión que Mardini y también se enfrenta a la justicia. Por supuesto que queremos ir a juicio. Estamos desesperados porque lo que hicimos fue legal y necesitamos que el juez lo reconozca. La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional apoya a Mardini y Binder. Afirma que los cargos son infundados y pide que sean retirados. No debe permitirse este tipo de criminalización. Es un patrón en toda Europa. Hemos visto en otros países que personas que están allí solo para ayudar han enfrentado cargos penales u otros en un esfuerzo de los estados por disuadir de prestar esa ayuda humanitaria. Las autoridades griegas dicen estar desbordadas por la cantidad de migrantes que llegan al país. Argumentan que las organizaciones que los ayudan animan a que vengan más. El juicio que recién comienza reabre el debate sobre cómo deben responder los países europeos ante los refugiados que llegan por mar. Solo el año pasado murieron o desaparecieron casi 2.000 personas en el Mediterráneo. Y nos despedimos con una muy buena noticia para el medio ambiente. Un informe de Naciones Unidas sobre el estado de la capa de ozono afirma que está en vías de repararse completamente, eso sí, en las próximas décadas. El grupo de asesores científicos del Protocolo de Montreal, por el que se eliminó el uso de los químicos que dañan la capa de ozono, señaló que el 99% de las sustancias prohibidas han dejado de ser utilizadas, lo que está permitiendo la recuperación de la ozonosfera. Esta protege al planeta de los rayos ultravioleta emitidos por el Sol, lo que la hace indispensable para la vida sobre la Tierra. Y con esta noticia nos despedimos. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.